Hola chicas, para las que no me conocen, mi nombre es Janet. Este canal está dedicado al crochet y mi objetivo es poderles enseñar el bonito arte de tejer y crear prendas con sus propias manos. Hoy les quiero enseñar esta hermosa camiseta, está hecha en la talla mediana y es para hombres. Necesitamos aproximadamente 400 gramos de lana número 3 y un ganchillo para tejer de aluminio de 3.75 milímetros. Para comenzar vamos a hacer un nudo, lo ajustamos y levantamos una cadena que sea múltiplo de 3. En mi caso voy a estar haciendo una de 123 puntos, pero cada uno puede decidir el tamaño que necesita. Comenzamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así hasta alcanzar la cantidad necesaria. Ya yo tengo aquí lista mi cadena y les estoy mostrando con una más pequeña. Esto es solo una pequeña muestra, pero tienen que tejer 123 si quieren el mismo tamaño que estoy haciendo. Una vez ya tenemos la cadena lista, la vamos a colocar que esté bien derecha, que no esté torcida, y la unimos con un punto deslizado en la primera cadena donde comenzamos y nos va a quedar cerrada en forma de un círculo. Levantamos dos cadenas que pertenecen al primer punto, nos pasamos a la siguiente y hacemos medio punto alto. Sacamos y le damos un poco de altura y pasamos por los tres de una vez. Volvemos lazada, vamos a la próxima en la base, sacamos hebra, estiramos para darle la misma altura y pasamos de una vez. Así vamos a continuar toda la vuelta hasta que lleguemos al final, sin saltarnos ninguna cadena. Lazada, próximo en la base, estiramos y pasamos por los tres. Vamos a la base, sacamos, estiramos y pasamos por los tres puntos. Nos va quedando algo así. Vamos a continuar hasta que lleguemos al final. Una vez llegamos al final, terminamos el último medio punto alto. Ahora vamos a unir. Yo lo voy a hacer así de esta forma para que quede más bonito y se note un poco menos la unión. Metemos el gancho en la cadena por la parte de atrás. Luego tomamos esta argolla que tenemos enfrente y la pasamos hacia atrás. Ahora venimos al punto anterior. Tomamos esa argolla y pasamos el hilo. Así la unión, miren cómo queda de bonita y no se nota tan como definida. Volvemos a levantar las dos cadenas que pertenecen a ese punto donde unimos. Nos pasamos al siguiente y seguimos levantando medios puntos altos. Vamos a la siguiente cadena en la base y hacemos un medio punto alto. Siguiente cadena en la base, sacamos hebra y punto alto. Así vamos a continuar esta segunda vuelta, repitiendo medio punto alto encima de medio punto hasta que lleguemos al final. Cuando lleguemos al final, lo vamos a unir nuevamente de la misma forma y vamos a hacer el cambio. Cuando lleguemos al final de la segunda vuelta, les voy a mostrar nuevamente cómo unir. Tomamos aquí la cadena por la parte de atrás, tomamos la argollita, la pasamos por el gancho y la llevamos hacia atrás. Ahora tomamos aquí la cadena anterior, la argolla, la dejamos así y luego pasamos el hilo. Ahora vamos a hacer las dos vueltas de cambio. Levantamos 4 cadenas que pertenecen a un punto alto. En ese mismo lugar hacemos un segundo punto alto y nos va a quedar en forma de una V. Hacemos lazada, contamos 1 y 2 en la base, en el punto número 3 hacemos punto alto, una cadena de separación, en el mismo lugar punto alto y volvemos a tener otra V lazada, contamos 1, 2, en el número 3 hacemos punto alto, cadena en el mismo lugar, punto alto. Así vamos a continuar toda la vuelta, saltando 2 en la base
y en el tercer punto haciendo un punto alto, una cadena de separación y un punto alto. Vamos a continuar hasta que lleguemos al final. Cuando llegamos al final terminamos la última V. Ahora sí lo vamos a unir normal en la cadena número 3 por el frente. Hacemos el punto deslizado porque igual tenemos que deslizarnos un punto al centro de la V. Volvemos con 4 cadenas que son 3 para el punto alto y una de separación. Y ahí mismo repetimos otro punto alto. Ya tenemos una V encima de la otra. Ahora vamos a la siguiente, justo en el centro hacemos punto alto, cadena de separación, en el mismo lugar punto alto. Y esto es todo lo que vamos a repetir, una encima de la otra. Vamos a la siguiente, hacemos punto alto, cadena y punto alto. Lo único que tienen que estar pendientes es que van a hacer una encima de la otra. No se vayan a confundir y tejer aquí en este espacio. Tiene que ser en el centro. Lo pueden ver fácilmente por aquí abajo. Este es el centro. Ahí van a tejer la próxima. Vamos a completar la vuelta. Unimos con el punto deslizado y regresamos para repetir las 2 vueltas primeras. Cuando lleguemos al final, a la última V, ahora unimos igual en la cadena número 3 con punto deslizado. Pero ya no vamos a hacer más vueltas de este, sino que vamos a repetir el de abajo. Entonces comenzamos directamente con las 2 cadenas que pertenecen a ese primer punto, medio punto alto. Vamos a la siguiente y hacemos medio punto alto. Encima otro medio punto alto. Aquí sí deben estar pendientes que no le falte ninguno, porque luego cuando volvamos a repetir estas 2 líneas necesitamos la misma cantidad de puntos completos. Vamos a estar haciendo un punto encima del punto alto, uno en la cadena y uno en el punto alto. Aquí pasamos punto encima del punto alto. En la cadena de separación hacemos otro punto y encima del punto otro punto. Por cada una de las V's tenemos que hacer 3 puntos, que es lo que teníamos aquí en la base. Volvemos nuevamente, uno encima del punto, uno en la cadena de separación y otro encima del punto. Y miren cómo va quedando nuevamente la línea exactamente igual a la de abajo. Cuando lleguemos al final unimos, levantamos nuevamente las 2 cadenas y repetimos una vuelta más de punto sobre punto. Después que terminemos esas 2 vueltas, volvemos con las 2 vueltas de V's y así vamos a continuar hasta alcanzar el tamaño deseado. Una vez alcanzamos la altura deseada, ya les voy a decir, tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 líneas aproximadamente. Y para que tengan una idea, eso mide unos 43 centímetros de alto y de ancho unos 44. Pero acuérdense que esto también estira bastante porque está tejido en un punto flojo. Una vez ya tenemos así todo el tamaño listo, aquí fue donde yo terminé, corté el hilo, porque ahora vamos a tejer un poquito diferente, vamos hacia la parte de arriba. Lo doblamos exactamente a la mitad, colocamos un marcador ahí, luego separamos la misma cantidad de abanicos, miren, aquí el de adelante con el de atrás y el de adelante con el de atrás. Justo encima del abanico ponemos el marcador, saltamos uno en el segundo y hacemos lo mismo en este lado. Marcamos la esquina, saltamos un abanico y en el siguiente colocamos el marcador. Exactamente igual en el de adelante y en el de atrás. Porque ahora vamos a comenzar a tejer ahí en esa parte para hacer la parte de encima. Por eso cortamos la hebra. Hacemos el nudo. Nos conectamos. Terminamos con la vuelta donde tenemos los puntos cerrados. Entonces, ahora vamos a quitar ese marcador. Ahí conectamos el hilo. Y repetimos igual las líneas de V's. Hacemos 4, que son 3 de altura y 1 de separación. Y ahí mismo
Comenzamos haciendo el punto alto. Ya tenemos la V. Saltamos 2 en la base y en el número 3 volvemos a repetir V. Saltamos 2 en la base y en el número 3 hacemos punto alto, cadena y punto alto. Y esto es todo lo que vamos a repetir, la vuelta de V's hasta que lleguemos al siguiente marcador. Una vez llegamos ahí al marcador azul, ya lo retiramos. Ahora vamos a girar porque vamos a estar tejiendo hacia atrás. Nos pasamos así directamente a la V. Como son 2 líneas, tenemos que repetirla. 3 cadenas y una de separación y volvemos a repetir la V. Vamos al siguiente. Justo encima hacemos un punto alto, una cadena y en el mismo lugar otro punto alto. Y lo único que vamos a repetir es la segunda vuelta de V's, una encima de la otra hasta que lleguemos al final. Una vez llegamos aquí al final, a la última, terminamos con el punto alto, la cadena de separación y el último punto alto, en vez de hacerlo aquí para que se esté moviendo, lo vamos a hacer en la tercera cadena. Así nos queda fijo el punto y no se está moviendo como este que está suelto en el centro. Ahora volteamos el trabajo y corresponden las vueltas de punto cerrado, pero queremos hacer disminuciones. Nos vamos a pasar directamente así, ahí tejemos y ya hicimos, redujimos un punto. Entre la cadena y el punto hicimos solo uno. Pasamos al siguiente, sacamos, tomamos el otro, sacamos todos y lo cerramos de una vez. Y ahora sí, ya comenzamos con los puntos regulares, uno encima de cada uno. Aquí ya tenemos la primera disminución. Ahora vamos haciendo medios puntos altos, igual de la misma forma, uno encima del punto, uno en la cadena de separación y uno encima del punto. Ya volvemos a tener nuevamente estas vueltas de aquí. Vamos a continuar hasta que lleguemos al final. Cuando lleguemos al final también vamos a disminuir o reducir 3 puntos. Una vez estamos llegando casi al final, tomamos ese punto y el siguiente, lo reducimos en 1, hacemos 1 ahí, ya redujimos 1 y ahora hacemos el último aquí en el final. Y ya tenemos una disminución. Volvemos a girar porque nos corresponde la segunda vuelta de los puntos cerrados. Lo que vamos a hacer es hacer así, comenzar ahí mismo con ese punto. Nos pasamos al siguiente y hacer el medio punto alto. En esta no vamos a reducir, solamente vamos a repetir los puntos tal y como están. Así continuamos repitiendo punto por punto hasta llegar al final de la vuelta para comenzar con las V's. Llegamos al final, tejemos el último punto. Ahora volvemos a girar porque vamos a repetir nuevamente las 2 vueltas de V's. Comenzamos ahí con un punto bajo y las 2 cadenas para los 3 puntos, una de separación para la V y ahí mismo hacemos el punto alto. Y ya tenemos nuevamente la V. Saltamos 2, en el tercero repetimos punto alto, cadena y punto alto. Así nos queda la segunda. Vamos a continuar repitiendo V's hasta que lleguemos al final. Cuando lleguemos al final, igual giramos y repetimos una línea más de V's, una encima de la otra. Llegamos al final de la vuelta, terminamos con la última V. Miren, ya se puede ver cómo va haciendo una pequeña inclinación hacia arriba. Ahora volvemos con la vuelta de punto cerrado.
Comenzamos ahí haciendo ese punto. Ahora tomamos la cadena y tomamos el siguiente y lo reducimos en 1. Hacemos 1, tomamos la cadena, aquí vamos a reducir 2, la cadena y el punto siguiente y volvemos a reducir. Tenemos 2 disminuciones para que vaya haciendo la curva un poquito más rápido. Ahora sí continuamos punto sobre punto hasta que lleguemos casi al final. Cuando lleguemos al final también volvemos a hacer 2 disminuciones para luego completar la segunda vuelta. Cuando ya nos falten 2 abanicos para llegar al final, vamos a comenzar a hacer las disminuciones. Tomamos 1 y el siguiente junto y lo hacemos solo 1. De ahí hacemos un punto y otra disminución. Tomamos 1 y tomamos el otro y los hacemos en uno solo. Y ya tenemos la próxima disminución. Volteamos nuevamente porque tenemos que terminar esa vuelta. Ahí comenzamos con el punto y el siguiente. Ahora de nuevo punto sobre punto, solamente vamos a la siguiente cadena y hacemos un punto, siguiente cadena, hacemos punto. Así vamos a continuar hasta que lleguemos al final. Terminamos las 2 vueltas de punto cerrado. Aquí tenemos desde que comenzamos 2 de V, 2 de punto cerrado, 2 V y 2 puntos cerrados. Terminamos ahí con esa última vuelta. Ahora corresponden las V. Giramos, comenzamos con un punto bajo y 2 cadenas que pertenecen al punto alto, una cadena de separación y ahí mismo hacemos una V. Esto que va quedando así, no se preocupen porque al final le tejemos una vuelta, un par de vueltas de punto bajo para acomodar todo ese borde que va quedando un poquito feo. Terminamos la V, saltamos 2 y hacemos otra. Punto alto, cadena y punto alto. Saltamos 2, hacemos punto alto, cadena, punto alto. Saltamos 2 y repetimos la última, porque ahora vamos a comenzar a tejer hacia arriba los tirantes. Y lo voy a hacer con 4 V's de ancho. Llegamos aquí, solamente giramos, nos deslizamos al centro y las repetimos. 4 cadenas y repetimos el punto alto. Y ya tenemos nuevamente la V. Vamos a repetir una encima de cada una. De aquí en adelante, hasta alcanzar la largura del tirante, ya no vamos a hacer disminuciones. Vamos a mantener la misma cantidad de puntos y la misma cantidad de V's. Hacemos el punto alto, la cadena, y como esta es la última, lo hacemos en la cadena número 3 para que nos quede fijo. Y ahí ya tenemos la segunda vuelta. Ahora corresponden las vueltas de punto cerrado. Solamente giramos, comenzamos con un punto bajo y una cadena que pertenecen a ese primer punto. Ahora sí tejemos en todo, en la cadena, porque ya no vamos a hacer disminuciones. Encima del punto, encima del punto, en la cadena de separación y encima del punto. Así continuamos hasta llegar al final. Cuando lleguemos al final repetimos otra vuelta de punto sobre punto y luego volvemos con las V's hasta alcanzar el largo deseado. Terminamos 2, 4, 6 y 8 líneas en total
de punto V y punto cerrado. Ahora venimos a este lado y comenzamos igual, hacemos 4 líneas de V's y luego hacemos la segunda vuelta, 2 vueltas de punto cerrado, 2 de V y 2 de punto cerrado. Vamos a repetir lo que hicimos en este lado en el otro. Cuando lleguemos al final cortamos el hilo, lo dejé un poquito largo para luego, esto lo vamos a coser al final y lo vamos a esconder. Cuando terminemos toda esta parte de enfrente, vamos a repetir exactamente lo mismo desde esta parte y los tirantes también en la parte de atrás. Una vez completamos ya los 4 lados, ahora voy a utilizar una aguja lanera para coserlo. Tomamos así una hebra de un lado y la otra hebra del otro lado y solamente vamos dando puntadas. Lo hacemos por el lado del revés y luego ya lo volteamos y no se va a notar para nada. Vamos dando puntadas con el mismo hilo. Cuando tengamos unas 4, podemos sujetar y tirar de ella para que se recojan. Miren cómo queda la costura, no se nota. Así continuamos todo hasta llegar al final. Cuando lleguemos al final, hacemos un nudo y cortamos la hebra. Terminamos la costura, nos queda algo así. Ahora volvemos a voltear el tejido para hacer los bordes de la manga y del cuello. Y estos bordes los vamos a tejer en punto bajo completo. Pueden comenzar en cualquiera de las esquinas o en cualquier punto que ustedes quieran. Yo voy a comenzar aquí en esta esquina. Solamente tomamos la hebra, hacemos el nudo, lo colocamos ahí, ajustamos y comenzamos con un punto bajo. Vamos a hacer todo punto bajo. Pasamos a la siguiente cadena, punto bajo, siguiente, punto bajo, siguiente, punto bajo. Así vamos a continuar un punto bajo hasta que lleguemos a estos puntos donde vamos a hacer 2 en cada uno de estos espacios que son más grandes. Llegamos aquí donde están los puntos más grandes, ahí hacemos 2, 1 y 2 para cubrir ese espacio. Hacemos 1 en la unión, en el punto largo hacemos 2, 1 y 2, 1 en la unión entre un punto y el otro. En los puntos que son más cortos hacemos solo 1, en la unión hacemos 1, en el punto corto hacemos 1, en la unión y así vamos a ir todo. Donde estén los puntos cortos hacemos solamente un punto. Donde estén los puntos largos hacemos 2 y 1 en la unión. Así vamos a dar toda la vuelta. Cuando lleguemos al final unimos con el punto deslizado. Lo podemos dejar así con una vuelta o hacerle 3. En esta manga ya yo lo hice, miren, así fue como me quedó. Este borde queda bastante bonito y más grueso. 3 vueltas de punto sobre punto sin hacer ningún cambio. Y ya luego que terminemos eso, vamos a repetir exactamente lo mismo con el cuello. Punto por punto en esta parte y aquí igual. Donde están los puntos largos hacemos 2, en las uniones 1 y donde estén los puntos más corticos hacemos solo 1. Vamos a hacer todas las vueltas de los puntos bajos y regresamos para ver el resultado final. Una vez terminamos todos los bordes, así es como nos quedaron. Aquí tenemos 3 vueltas de punto bajo. En esta parte de adentro solo le hice 2 vueltas para que quedara un poquito más delgado. Y en el otro lado también tiene 3. Ya solamente nos quedaría utilizarla. Comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like y compartir el video. Si aún no estás suscrita al canal, no olvides hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en la próxima.